Buenas tardes, mi nombre es Luz Mariela Castellán Licona y le voy a presentar mi periódico mural sobre la materia Medios y Recursos Educativos, Administración. Entendemos por medios y recursos educativos didácticos todos aquellos instrumentos que por una parte ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y por otra facilitan a los alumnos en el logro de los objetivos del aprendizaje. La función principal de estos medios y recursos didácticos es facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El uso mismo del medio es lo que provoca la motivación. Medios y recursos educativos. En primer plano encontramos los fundamentos, que sería dividido en dos: recursos didácticos y estrategias de enseñanza. Dentro de los recursos didácticos, estos nos facilitan y nos permiten el desarrollo de las capacidades del ser humano. Dentro de estos encontramos materiales de estudio y materiales de apoyo. En materiales de estudio se analiza la información de manera directa, se toman en cuenta diferentes funciones, las recomendaciones y los criterios de selección para su uso. Dentro de estos podemos encontrar textos impresos, que serían los libros o manuales de estudio, libros de consulta, bibliotecas de aula, textos impresos variados, cuadernos de ejercicios, materiales específicos, revista, prensas, periódico, etc. Y tableros didácticos, como serían los pizarrones. Dentro de los materiales de apoyo, estos nos facilitan la presentación de la información gráfica y nos apoyan en cualquier contenido didáctico. Dentro de estos encontramos proyectables, videos, películas o audios, y las nuevas tecnologías, que serían las TICs, que sería todo lo relacionado a las computadoras, a los celulares, tablets, iPads, softwares adecuados, medios interactivos, internet, TV y videos. Las etapas de desarrollo de los recursos didácticos sería primero la etapa de selección, etapa de composición y etapa de evaluación. El empleo de los recursos educativos permitirá articular los elementos que intervienen en las clases teóricas con las clases prácticas. Dentro de las estrategias de aprendizaje, podemos encontrar que es el proceso que se lleva a cabo cuando el sujeto interactúa con el objeto y lo relaciona con sus experiencias previas. Encontramos aprender a enseñar y enseñar a aprender, aprendizaje significativo y potenciar a las personas para que se hagan cargo de sí mismas, obteniéndose como consecuencia la mejora de la calidad de vida. Estas estrategias de aprendizaje se logra mediante actividades que el estudiante puede realizar y que le brinden cierta satisfacción cuando las realice. Este proceso también tiene que ser trabajo técnico profesional. El educando debe aprender a aprender y aprender a adaptarse y aprender a los cambios. Se integra la actividad docente sus necesidades personales como ser humano, así como la prioridad de establecer el orden y enseñar. Este fue un cuadro sinóptico sobre los fundamentos de los medios y recursos educativos. Ahora pasamos al origen de los materiales didácticos. Primero encontraríamos el origen. Nos dice que desde la antigua Grecia, las enseñanzas se apoyaban en las demostraciones y explicaciones orales ofrecidas por el maestro. Después avanzamos hacia el siglo XIX, donde el material didáctico impreso se convirtió en el eje vertebral de la gran parte de las acciones de la enseñanza. Para lograr tales fines pedagógicos, fue imprescindible desarrollar la habilidad instrumental de primer orden, que fue la alfabetización, es decir, saber leer y escribir, o dicho de otro modo, conocer y dominar los códigos del lenguaje textual. Después encontramos el siglo XXI, la generación de la cultura digital, que es la que en este momento nos encontramos. Es una generación basada
como su nombre lo dice, en la cultura digital, como lo habíamos mencionado anteriormente. Este se basa en el uso de las TICs, de las nuevas herramientas que serían Internet, más que nada Internet. Hipertextualidad, interactividad, multimedia y comunicación. Los hipertextos, los gráficos 3D, los mundos virtuales, los videos, las simulaciones, las comunicaciones en tiempo real y simultánea entre varios sujetos a partir de un ordenador, que es lo que se venía manejando ahorita con lo de la pandemia. Es lo que venían manejando los profesores con base en las clases virtuales. Tenemos didáctica operatoria, proceso de transición de la didáctica operatoria a la didáctica que se propone la reconstrucción de la cultura. Tenemos el egocentrismo natural del niño, posición dialéctica y cognitiva. La humanidad es por lo que se crea, asimila y reconstruye la cultura formada por elementos materiales y simbólicos y el significado cultural. Dentro de este cuadro sinóptico, en su desarrollo espontáneo se corrige mediante el contraste con la realidad cada vez más amplia y más extraña. La enseñanza debe descansar sobre el lenguaje mediante el intercambio simbólico con el adulto. El niño puede ir realizando tareas y resolviendo problemas por sí mismo. La idea fundamental es que el desarrollo de los pequeños esté siempre mediatizado por importantes determinaciones culturales, intercambios espontáneos, facilitados, entorno físico, las formas, colores, estructuras, configuraciones espaciales y temporales, basado más en la interacción simbólica con las personas. El lenguaje adquiere un papel fundamental por ser el instrumento básico del intercambio simbólico entre las personas que hacen posible el aprendizaje y la colaboración. Y después tendríamos el aprendizaje espontáneo, cotidiano, que realiza el niño a través de su experiencia vital para encontrar modelos que puedan orientar su aprendizaje dentro y fuera del aula. Es decir, ellos van encontrando nuevas formas de aprendizaje, de adquirir los conocimientos para poder transmitirnos a la vida real. Dentro del periódico Mural también encontramos que la institución educativa reconoce la importancia del saber de la macroestructura semántica del texto como objeto de enseñanza de todas las condiciones y los bajos niveles de comprensión y escritura de textos narrativos y expositivos de los estudiantes. Como macroreglas textuales, entendemos que son las operaciones cognitivas que realiza el lector u oyente con el fin de extraer la información relevante de un texto y así poder formular el tema que trata. El concepto de macroreglas ha sido introducido en la lingüística por el holandés Van Dijk aproximadamente desde el año de 1977, con el objetivo de describir las reglas que se aplican al conjunto de proposiciones que forman un texto para tener o para formar una macroestructura. Entendido esto como el conjunto semántico que resume el texto, encontramos varios pasos que sería supresión u omisión. Dada una secuencia de proposiciones, se suprime la información que no es necesaria, es decir, como ir seleccionando el texto. Después se selecciona toda la información relevante dentro del sentido global del discurso. Constituye el reverso de la operación anterior. En el ejemplo presentado se seleccionarían las preposiciones y después vendría la generalización. Se abstraen las características particulares de una serie de objetos. Aquí es más ya como delimitar el tema. Integración o construcción. Se funden en uno o más conceptos constitutivos. El concepto que resume la secuencia no necesariamente tiene que estar presente en el texto. En la realización de operaciones contextuales hay que destacar que las macroreglas, además de poder aplicarse repetidamente de forma recursiva, cumplen el principio de aplicación semántica o vinculación. En la didáctica, la consideración de las macroreglas contextuales
ha inducido en las prácticas de conversación lectora y en general en el proceso de información. Ahora encontramos lo que es una ficha bibliomeriográfica. Estas fichas nos ayudan para identificar y conocer algunos datos extra de algunos autores que sacaron libros, revistas, periódicos, pero es información extra acerca de este artículo. Por ejemplo, la que encontramos aquí en este periódico Mural sería una ficha bibliomeriográfica de un libro de texto. Aquí encontramos que este fue hecho por 2 autores. Uno sería Arturo Medina Rivilla y Francisco Salvador Mata. El libro se llama Didáctica General. El subtítulo es Didáctica y Metodología. Esta es su segunda edición. El año de la segunda edición fue el del 2009 y es de Madrid, España. Se pone también el editorial, que en este caso sería Pearson Educación. Número de páginas 480. No tiene número de serie, colección. Sí tiene el ISBN, que sería 978-84-832-22-249. Con estos datos también es más fácil dar con el nombre del libro, en dado caso que estemos buscando algún libro en específico. Estas fichas bibliomeriográficas se pueden hacer tanto de revistas, periódicos, libros de texto, etc. Ahora encontramos dentro de este cuadro una presentación sobre los recursos didácticos. Empezaremos por decir qué son. Los recursos didácticos, materiales didácticos o auxiliares didácticos son cualquier tipo de soporte material tecnológico que facilite o propicie el proceso de enseñanza-aprendizaje. Suelen ser empleados por los educadores en instituciones educativas o formativas como forma de implementar o hacer más eficientes sus labores. El desarrollo de los recursos educativos considera 2 dimensiones, la dimensión didáctica y la dimensión tecnológica. La dimensión didáctica, una secuencia didáctica debe considerar el ciclo completo del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, debe tener como punto de partida un objetivo e incluir cuando se logra ese objetivo. El planteamiento de las secuencias didácticas conlleva la aplicación de estrategias de enseñanza y de aprendizaje, socioafectivas, cognitivas, metacognitivas. Para la elaboración de estos materiales didácticos se considerará la construcción de secuencias didácticas en los objetivos como componentes mínimos. Como componentes mínimos nosotros encontraremos objetivos planteados como resultado de las competencias de aprendizaje. Primero, ¿qué queremos alcanzar? Después, basarnos en los contenidos temáticos. Se refiere a toda la información que nosotros recabamos para saber qué queremos lograr y cuáles son las necesidades de nuestros alumnos. Después, ¿qué actividades nos van a ayudar para nosotros reforzar o incluir estos temas en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Después de seleccionar las actividades, tendríamos cómo vamos a evaluar los resultados que estas actividades dejaron en los niños, si fueron las correctas, si las estrategias o las actividades que nosotros planteamos fueron las correctas y respondieron a las necesidades de los alumnos. Y por último tendríamos una ampliación o extensión. Esto es, podemos ampliar, podemos cambiar, podemos hacer variantes, porque como sabemos, todos nuestros alumnos son diferentes. Entonces, podríamos encontrar variantes o ampliaciones de cada una de las actividades. La importancia de los recursos didácticos es fundamental como modelo educativo. Por un lado, porque
dinamizan la transmisión de los conocimientos, no la hacen tan tediosa, tan fastidiosa, es más dinámica, más movida. Y por otro lado, incorpora a la enseñanza recursos técnicos, otros materiales y, como lo he dicho, los recursos tecnológicos, como lo estamos viviendo en la actualidad. Algunos tipos de recursos educativos serían material informativo, que es como el básico, la base, que serían los libros de texto, el pizarrón. Después encontraríamos materiales ilustrativos, todos aquellos que pueden utilizarse para acompañar, potenciar, ejemplificar el contenido impartido, ya sea visual, audiovisual, auditivo o interactivo. Después encontramos que los recursos didácticos pueden clasificarse de la siguiente manera: material permanente de trabajo, que es lo que estamos usando recurrentemente, o material experimental, aquel que permite a los alumnos comprobar mediante la práctica la experimentación directa de los saberes impartidos en clase, y material tecnológico. Se trata de los recursos electrónicos que permiten la generación de contenidos, la masificación de los mismos, valiéndose sobre todo de las llamadas TICs. Las funciones de los recursos educativos sería brindar al alumno una serie de datos que mejoren y faciliten su proceso de aprendizaje, ya que le permiten sentirse identificado con el tema o los personajes involucrados. Los recursos didácticos también son ideales para ejercitar y desarrollar las habilidades de cada parte, tanto de quien enseña como de quien aprende, ya que invitan a la reflexión y la autoevaluación. Ahora tendríamos un ensayo dentro de nuestro periódico mural. Tendríamos un ensayo de los medios de comunicación, entendiendo como medios de comunicación que son herramientas y recursos en los que se establece el intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Los más famosos y los que conocemos comúnmente serían la radio, el televisor, el periódico, las revistas y ahora todo lo relacionado con Internet y nuevas tecnologías. Los medios para la comunicación educativa, orígenes y características. Como sabemos todos, la enseñanza parte de la educación y esta exige una serie de competencias. El hombre prehistórico, que por primera vez deseó dejar sus conocimientos a otros hombres con el fin de preservar tales conocimientos, utilizó la relación educación-comunicación. Los instrumentos que utilizó para ello debieron haber sido los biológicos, como los sonidos que emitían, los órganos fonadores, la exhibición de su cuerpo. Con el tiempo estos instrumentos han ido cambiando y variando, debido principalmente a los avances tecnológicos de cada grupo social y de cada periodo. Durante muchos años la relación comunicación-educación se contempló dentro de la acción misma de educar, es decir, los procedimientos para educar, el contenido de la educación, las actividades del enseñante y los instrumentos de la comunicación usados para educar. Entre otros aspectos más, se concebían como componentes diferentes de la educación. Conforme fue avanzando desde lo prehistórico hasta la actualidad, es indescriptible todos los avances que ha ido logrando cualquier tema, incluido los medios de comunicación dentro de la educación o para ayudar a la educación. La taxonomía de los recursos educativos. Dentro de esta taxonomía encontramos recursos didácticos, materiales de apoyo y los sentidos como canales del conocimiento. Dentro de los recursos didácticos, ¿qué son? Bueno, son materiales o auxiliares didácticos, son material de soporte tecnológico y se utilizan para designar elementos que sirven de auxiliares para el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo funcionan? Evalúan el desempeño del alumno, brindan orientación, simulan situaciones o eventos, motivan el aprendizaje. La importancia de estos recursos didácticos
serían nuevas dinámicas, experiencias académicas, dinamizan la transmisión de saberes, recursos técnicos y tecnológicos más modernos y actualizan constantemente la enseñanza. Dentro de los apoyos y materiales didácticos, ¿qué son? Son auxiliares didácticos o medios didácticos. Estos se considerados materiales didácticos aquellos que nos ayudan a presentar y desarrollar los contenidos, elementos que emplea un docente para facilitar y conducir el aprendizaje de los alumnos, libros, carteles, mapas, fotos, láminas, etc. Luego nos vamos a los gráficos. Dentro de los apoyos materiales y materiales didácticos encontramos de imagen fija, gráficos impresos o tradicionales. De imagen física fija serían representados por imágenes fijas, pinturas, diapositivas, esquemas, caricaturas, dibujos, fotografías, etc. Dentro de los gráficos encontramos, serían más como gráficas de barras, de líneas, histogramas, circulares, de pastel. En los impresos encontramos materiales editados en soporte papel, todo lo que podemos tocar. Posibilidad de incluir textos, fotos y diagramas, se puede realizar un papel, cartón, cartulina, etc. Y los tridimensionales son modelos o simulaciones, que en este caso serían más las maquetas, representaciones a escala que puede ser igual, menor o de mayor tamaño que el original, y permite que los usuarios interactúen de forma más natural con los objetos. Dentro de los sentidos como canales de conocimiento encontraremos el auditivo, encontraremos los estilos de aprendizaje, que sería auditivo, visual, kinestésico. El auditivo aprenden mejor por lo que oyen, representado por el oído y sus partes internas. Muchas de las personas que utilizan este sistema como método de adquisición y absorción de conocimientos. El visual aprenden mejor por lo que ven, mapas mentales, mapas de red, mapas de ideas, diagrama de causa y efecto, organigramas, etc. Y el kinestésico aprenden mejor utilizando sus manos, su cuerpo, sus sentimientos. Parten del interés y las capacidades combinando el juego y sus emociones. Ahora pasaríamos a otro contenido que tiene nuestro periódico mural, que serían más fichas hemerográficas, bibliohemerográficas. Pero estas, como les comentaba anteriormente, se pueden hacer de varios medios de comunicación, no precisamente solo de libros de texto. Por ejemplo, aquí tenemos uno de internet, donde consultamos para hacer todo nuestro trabajo, consultamos páginas de internet. Tenemos el autor, el título, subtítulo, una edición, si ya hay ediciones anteriores o ediciones posteriores, el número de páginas y dónde lo podemos encontrar. Tenemos también una ficha bibliohemerográfica de una obra de teatro. Estos como tal, lo de autor, título, subtítulo, pueden ir variando, porque no de todas encontramos los mismos títulos. Si nos damos cuenta, en la de teatro hay más espacios vacíos, porque no cuentan con las mismas características que otros medios de comunicación para poder completarlo. Encontramos ficha bibliohemerográfica de un programa de televisión, de un programa de radio o de una revista. Dentro de este periódico mural también encontramos la parte de los materiales didácticos, como lo habíamos comentado. En este caso, no sé si se alcanza a ver bien. El material didáctico que se utilizó aquí fue un memorama de los medios de comunicación más usuales, que fue radio, televisión, revista, internet y teatro. Tenemos que, como les comentaba anteriormente, revisar las características de nuestros alumnos y ver qué medios y recursos didácticos podemos implementar nosotros en el aula para apoyar a las necesidades de nuestros alumnos. Este es el periódico mural de la materia de medios y recursos educativos.
donde presento todos los trabajos que se hicieron durante el cuatrimestre. Mi nombre es Castellán Licona Luz Mariela y espero haya sido muy entretenido la presentación. Hasta luego, Miss.